sensibilidad de Dios. Vamos a ver este tema tan importante. Pero alguien que pierde la sensibilidad de Dios es porque antes era sensible. Porque usted no va a perder algo que no ha tenido. Se pierde en lo que se tuvo. En un tiempo atrás se tuvo, pero ya no se tiene. Entonces hablamos de pérdida. Si una persona nunca ha tenido un carro, pues no podemos decir que se le perdió el carro porque no lo ha tenido. Entonces, de igual manera, vamos a estudiar sobre este tema. Segunda de Crónicas 14, 8 al 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 8 al 15 de la palabra del Señor. ¿Llegamos? ¿Llegamos allí? Amén. Dice así, versículo 8. También tuvo Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá 300,000. Y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Versículo 9, mire lo que pasa en el 9, aquí cambió esto. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. Uy, de armado. 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades de alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas, muchos camellos, y volvieron ¿a dónde? A Jerusalén. Gloria a Dios por su palabra. Cuando se pierde la sensibilidad de Dios. Aquí la escritura bíblica nos habla de un rey de Judá. Y este hombre se llamaba Asa. Asa. Y él fue un hombre que caminó con Dios. Él caminó con Dios. Leamos el versículo 4, segunda de Crónicas 14, versículo 4 de la palabra del Señor. Asa caminó con Dios. Dice así: y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Segunda de Crónicas 14, versículo 4. ¿Quién es el que ordenó al reino de Judá que buscasen a Jehová el Dios de sus padres? ¿Cuál era el Dios de sus padres? Abraham, Isaac y Jacob. Pero él también venía de la genealogía de David. David, Salomón, Roboam, Abías, y luego viene Asa. O sea que él era la quinta generación del rey David, contando al rey David. O sea, la cuarta generación después del rey David. Era como ¿qué? ¿Tataranieto?
el tataranieto, porque es el cuarto después, el quinto después de David. David, Salomón, Roboam, Abías y el hijo de Abías, Asa. O sea que él era como el tataranieto del rey David. Y él está diciendo a su reino, al pueblo de Judá, le está diciendo: busquemos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y pongamos por obra la ley de Dios y sus mandamientos. Mire que él, como el rey del reino de Judá, él es el ejemplo y él insta al pueblo, al reino, a buscar a Jehová Dios, al Dios de sus padres, al Dios verdadero, al Dios de Israel, a Yahvé o Yahweh o Jehová o Jehová, como le quiera llamar. Estamos hablando del mismo Dios. Él insta al pueblo a buscar de Dios y él busca de Dios. O sea que Asa fue un hombre, fue un rey que caminó con Dios. Y cuando se levantó un enemigo mucho más poderoso que él en su contra, ¿sabe qué hizo Asa? Permaneció fiel. Porque muchos creyentes en la prueba lo que hacen es volver atrás. Se regresan al mundo de pecado, al mundo de incredulidad. Pero Asa hasta ahora es un hombre que tiene sensibilidad de Dios. Es un hombre que Dios ha bendecido, es un hombre que Dios usa, es un hombre que Dios le da una posición, es un hombre espiritual, es un hombre que camina con Dios, es un hombre de fe. Es más, se convierte en líder espiritual al instar a su reino, a su pueblo, a buscar a Jehová y a obedecer la ley y sus mandamientos. Y este hombre tiene un ejército, Asa. Él tenía un ejército de 300,000 que traían escudos y lanzas, y 280,000 que traían escudos, pero estos eran con arcos. O sea que él también tenía su ejército. Pues sumemos aquí 300,000 más 280,000. ¿Cuántos guerreros en total? 580,000. Un ejército grande para el tamaño del reino, porque era el reino de Judá, que no era un reino muy grande en extensión. Pero resulta y acontece que contra este hombre de Dios se levanta un hombre, un líder etíope llamado Sera. Y este hombre viene con un ejército de 1,000,000 de guerreros. 1,000,000. Uy, hermano, ¿usted sabe lo que es 1,000,000 de soldados? Nuestro país, Colombia, no tiene ese ejército de 1,000,000 de soldados, no lo tiene. No sé si los chinos tendrán ese número de soldados. 1,000,000. Se levantó Sera, líder de los etíopes, y vino contra Judá, contra Asa, el rey de Judá, pero se vino con 1,000,000 de guerreros. Y también nos dice que este etíope tenía 300 carros. 300 carros de guerra. Es como hoy día nosotros los tanques de guerra. ¿Usted ha visto los tanques de guerra? Esos eran los ¿cómo le digo? Esos eran los carros de guerra en ese entonces. Y observamos en la palabra de Dios que qué es lo que hace el rey Asa, qué es lo que hace Asa cuando viene un ejército tan numeroso con 1,000,000 de guerreros para destruirlo, para acabar con su reino, aún para matarlo. ¿Qué es lo que hace él? Cuando el ejército etíope, liderado por Sera, se levantó contra Asa, rey de Judá, Asa buscó al Señor. No le importó que su enemigo era inmensamente superior a él, puesto que tenía 1,000,000 de guerreros y 300 carros para la guerra. Mira lo que hizo Asa. Vamos a estudiarlo. Versículos 9 al 11. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Dejemos hasta allí. Mire lo que hace Asa.
Él está diciendo, bueno, yo tengo 380,000 guerreros. Yo tengo 300,000 de Judá y 280,000 de Benjamín, de la tribu de Benjamín. O sea que él tengo 580,000 guerreros que usan lanza, son diestros para la lanza, con el arco también. Pero resulta y acontece que vino un enemigo con 1,000,000 de guerreros y 300 carros de guerra. Pregunto, ¿qué se puede hacer allí? Humanamente hablando, ¿qué hace uno? No hay nada que hacer, mi amado. No hay nada que hacer. Pero él va al frente de batalla. Él dice, uy, pero esa mano de gente que viene allá que es 1,000,000. No, vamos al frente de batalla. Yo me imagino los capitanes, los soldados de él. Pero rey, ¿cómo vamos a ir allá? Mira esa gente, esos son multitudes que no se pueden contar. ¿Cómo vamos a ir a pelear con 1,000,000 de guerreros? No podemos, rey. Y aparte eso tienen 300 carros de guerra. Pero ¿sabe qué hizo el rey? Entonces Asa salió contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que insta a este rey Asa a ir a pelear con un enemigo más grande y más superior que él, que tiene más poder que él? ¿Qué es lo que lo motiva a él? Porque él es un hombre de Dios, porque él es un hombre de fe, porque él le cree al Señor. ¿Y cuánto le creen a Dios en este lugar? Él va al frente de batalla. Pero antes de empezar la guerra, ¿sabe qué hace él? Él clama a Dios. Él clama a Dios. Y lo primero que hace es reconocer la soberanía de Dios. Versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. ¿Qué es lo primero que hace Asa? Su fe en el Señor, su búsqueda de Dios, el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que lo lleva a él primero en oración? Reconocer la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es que el Señor gobierna por sobre todas las cosas. Él está diciendo: Señor, sí, el ejército de este hombre etíope llamado Sera, sí, es 1,000,000 de soldados. Prácticamente nos duplican, Señor. Y en carros de guerra, ellos tienen 300 carros de guerra. No hay manera de vencerlos humanamente, Señor, pero tú eres el Dios y para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o aquel que no tiene fuerzas. O sea, está reconociendo que el Señor gobierna por sobre todas las cosas. Él reconoce la soberanía de Dios. Él sabe que Dios tiene el gobierno y que Dios tiene el dominio por encima de ese líder etíope llamado Sera, que vino contra él con 1,000,000 de guerreros y 300 carros de guerra. Él sabe que Dios está por encima de ese etíope. Asa sabe que Dios está por encima de ese enemigo superior a él. Y sabe que el Señor es el que da la victoria. Asa reconoce la soberanía de Dios. Él cree que el gobierno de Dios es por sobre todas las cosas. Por eso dice: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Señor, vamos a ir a pelear en tu nombre. Y aunque nosotros seamos inferiores, Señor amado, tú tienes el control. Y aunque seamos inferiores y no tengamos el poder de ellos, tú eres el que gobierna y tú tienes el poder para darnos la victoria sobre ese enemigo tan poderoso. ¿Qué es lo que se ha levantado en contra de tu vida? ¿Cuál es el problema que te aqueja? ¿Qué es lo que te quitó el gozo y la alegría y no te deja dormir? Tal vez es una deuda. Tal vez es problemas en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Tal vez sea problemas con los hijos que se rebeldizaron.
Tal vez es problema en la parte laboral, que se quedó sin trabajo. Tal vez la empresa, la situación actual no es que vaya de lo mejor. No sé cuál sea el enemigo que se haya levantado con 1.000.000 de guerreros y 300 carros. Lo que yo sí sé es que en el Dios en quien tú crees y confías está por encima de todo, y es Él el que te da la victoria. ¿Usted lo cree? Dele ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Señor, somos la mitad de ellos. Aparte de eso, no tenemos, que no nos muestra que ellos tuvieran carros de guerra. Ellos tienen 300 carros de guerra, Señor. Nosotros no tenemos ese poder. Pero con el poder pequeño y limitado que tenemos, vamos a ir a batallar. Pero no vamos a ser nosotros, sino que vas a ser tú, Señor, porque tú gobiernas por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que hace Asa? Reconoce la soberanía de Dios. Lo segundo, confía en Dios. Versículo 11, allí mismo dice: ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. El primero reconoce la soberanía de Dios, pero también es un hombre que confía en el Señor. Ayúdanos, Dios nuestro. Él está diciendo: Señor, voy a ir al campo de batalla, pero tú me tienes que ayudar. Yo no puedo en mi fuerza, Señor. Necesito tu ayuda. Diga conmigo: Señor, en medio de mi situación, necesito que me ayudes. Así es. Ayúdanos, Señor. En ti nos apoyamos, Dios. No vamos a ir confiados en nuestros arcos, en nuestras lanzas, en nuestras fuerzas, en nuestro guerrero, en nuestro ejército, en nuestro poder. No, Señor. Vamos confiados en ti, en el poder de tu nombre. En ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Recordemos que después de David, él es la cuarta generación. ¿Cómo dijo David a Goliat? Tú vienes a mí, Goliat, con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y Él me dará la victoria y Él me dará tu cabeza. Él sabe eso, porque Él desde David la quinta, después de David cuarta generación, Él es tataranieto de David. Él sabe lo de su tatarabuelo. Él sabe la victoria que Dios le dio a David, su tatarabuelo, años atrás. Él sabe, él conoce esa historia, porque es de su familia, es de su casa. Él sabe, él la conoce. Y él sabe que en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien David venció a Goliat, también él iba a vencer al etíope con ese 1.000.000 de guerreros y 300 carros. Él lo iba a vencer, porque en el nombre de Jehová es que venía él a la batalla. Él no va en sus fuerzas, él va en las fuerzas de Dios. Él no va en su nombre. Él no va: yo soy el rey Asa. No, tú eres el rey Asa, yo soy Sera y tengo más poder que tú, y vine contra ti con 1.000.000 de guerreros. Y aquí están mis 300 carros de guerra. ¿Tú qué eres comparado contra mí? No, pero Asa es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo te pregunto, cuando tú peleas y luchas, ¿vas en el nombre de quién? ¿En el nombre del Señor o en tus fuerzas? ¿O en tu nombre? Aprendamos lo de Asa. Él confía en Dios. Confiar en Dios es depender de Él. Y esta confianza, escúcheme bien, nace y se robustece gracias a la fe. ¿Qué es lo que hace crear la fe en una persona? Perdón, ¿qué es lo que hace que haya confianza en una persona? ¿Qué es lo que crea la confianza en una persona? La fe. Cuando yo tengo fe, entonces en mí nace la confianza en Dios. Pero no solamente la confianza en Dios, sino que cuando yo tengo fe, mi confianza se va a robustecer. Eso es la confianza. Y lo otro que vemos en Asa, que es un hombre que hasta ahora está sensible a Dios,
Él recurre a las promesas de Dios, es decir, a los pactos de Dios. Versículo 11, allí mismo. Al final dice: oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Ese Jehová es el Dios de quién? De ese pueblo, el pueblo de Dios. Él, porque nombra a Jehová como su Dios y hace ver que ellos son el pueblo de Dios, porque Él está reclamando las promesas del Señor. ¿Dónde está esa promesa? ¿Cuándo el Señor le dio esa promesa a este pueblo? Vamos a estudiarlo. Está en Éxodo 6:7. Éxodo 6:7. ¿Llegamos? Leámoslo desde el 6. Éxodo 6, versículos 6 y 7. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Él se apropia de las promesas que son los pactos de Dios. Dios les prometió a ellos que ellos iban a ser su pueblo y que Jehová iba a ser el Dios de ese pueblo. No por el pueblo ni por los méritos de ese pueblo, sino por Dios que escogió a Israel. Estamos hablando del reino de Judá, el pueblo de Dios, porque en este entonces, en el tiempo del rey Asa, el reino de Israel ya se había dividido en dos reinos: el reino del norte, o el reino de Israel, y el reino del sur, o reino de Judá. Pero este reino de Judá es el mismo pueblo de Dios, y él reconoce que Jehová es el Dios de ellos, que ellos son el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Asa? Él se está recurriendo a las promesas de Dios. Él se está apropiando de las promesas del Señor. ¿Y cuántos se apropian de las promesas de Dios? Amén, mi amado. La Biblia tiene un sinnúmero de promesas. Dios te ha dado promesas. En el Espíritu tú has recibido en tu corazón una promesa de Dios. Y cuando has venido a la iglesia, Dios te ha confirmado esa promesa que Él te dio a ti. Y sabes que Dios te habló de una promesa, y nosotros debemos de apropiarnos de esas promesas. Hay que creerle a Dios y hay que confiar en el Señor. Por eso este hombre Asa se apropia de las promesas de Dios. ¿Y qué hizo el Señor contra este hombre? ¿Qué hizo el Señor con este hombre que reconoce la soberanía de Dios, que tiene confianza en Dios y que recurre a las promesas de Dios, del Señor? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Versículos 12 al 15. Mire lo que dice aquí. Dice así: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el temor de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Mire, ellos regresaron a Jerusalén de la forma en que ellos no pensaban. Usted se imagina usted siendo un guerrero del rey Asa, y usted sabe que va a pelear contra un ejército que tiene 1.000.000 de guerreros y 300 carros para la batalla. ¿Usted cómo va? Uy, Dios mío. Va desesperanzado.
Pero su líder es un hombre de fe y él le cree a Dios. Y ellos dicen, aunque humanamente no podemos hacer nada, pero si Dios nos va a ayudar, Dios va a hacer algo. Ellos regresaron a Jerusalén de la forma en que no pensaban, porque Dios los sorprendió con cosas grandes. Óyeme, Dios te va a sorprender con cosas grandes y maravillosas. Primero, el Señor les dio la victoria sobre los etíopes. Empezó la guerra y pasó lo impensado. Pasó lo que no podía pasar, pero pasó porque Dios metió su mano. Hay gente que dice en tu vida, no, eso no te puede pasar a ti, eso no te va a pasar a ti, tú no vas a llegar allá, tú no vas a alcanzar, esa meta no la vas a lograr, pero si Dios está, vas a alcanzar la meta y aún vas a ir más allá. ¿Cuánto lo creen? Mire, el Señor metió su mano y les dio la victoria al pueblo de Judá, al pueblo del rey Asa. El Señor les dio la victoria sobre los etíopes. Empezó la batalla y los ejércitos de Judá empezaron a vencer a los etíopes. Y los etíopes, aunque era 1,000,000 de guerreros, ellos empezaron a llenarse de miedo y de temor y decían, uy, pero es que un guerrero de los de Judá mata 20, mata 30, mata 40, uno solo. Y empezaron ellos a desanimarse, los etíopes. Llegaron al punto en que vieron que la guerra no les era favorable y que estaban perdiendo grandemente, que lo que hicieron fue huir. Salieron corriendo, huyendo del frente de batalla, asustados. ¿Sabe por qué? Porque Jehová peleaba por su pueblo. Óyeme, aunque el enemigo viniere por un camino para robar, matar y destruir, pero por 7 caminos huirá de delante de ti, vencido, derrotado y destruido. Y tú saldrás en victoria y en bendición. ¿Cuánto lo creen? Sí, el enemigo era superior a ellos, pero Dios está por encima de todo. Sí, el problema grande, pero Dios es el más grande de todos. Sí, la situación es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y el ejército etíope salió huyendo, y los guerreros de Judá, que no tenían oportunidad humanamente para vencer a este 1,000,000 de guerreros y a estos 300 carros de guerra, mi amado, se fueron también contra los que huían, los alcanzaron y los derrotaron, los acabaron. Ahora bien, yo pregunto, en 1,000,000 de guerreros, ¿cuántas armas hay? Imagínense hoy día un ejército de 1,000,000 de soldados. Cada soldado tiene su arma, ¿sí o no? O sea, 1,000,000 de fusiles, no sé, ahorita hay cosas más modernas. Imagínate, ¿cómo queda el ejército que venció? Uy, hermano, queda montado, militarmente queda poderoso. Pero no solamente eso, recordemos que tenían carros de guerra, o sea que también tenían caballos. ¿A quién les quedó esos caballos? A ellos. Ahora bien, ¿cuánta comida se necesita para alimentar a 1,000,000 de guerreros? Muchos. O sea que con ellos también, ¿qué era lo que iban con ellos? Ganado para alimentación. Y ellos, hermano, se quedaron con todo ese grande botín. Versículo 13. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de ese ejército, y les tomaron muy grande botín, mi amado. Claro, imagínate. Yo pregunto, ¿cuánto dinero quedarían en las billeteras de 1,000,000 de personas? ¿Cuánto dinero hay en las billeteras? Tomaron el dinero, es que ellos fueron los vencedores, entonces tomaron el botín. Tremendo esto. Pero fue más grande la victoria. ¿Por qué? Porque nos dice la escritura que también en las ciudades de alrededor
de Gerar, de esa región llamada Gerar, alrededor de las ciudades también el temor de Jehová se apoderó sobre los pueblos. Y ellos, el ejército de Dios, el ejército de Judá, fue y también tomó el botín de todas estas ciudades alrededor de la región de Gerar. Imagínate. O sea que tomaron caballos, tomaron camellos, tomaron vacas, tomaron, hermano, ovejas, tomaron dinero, tomaron plata. Un pueblo que cuando salió a la guerra, los vecinos decían, uy, pailas. ¿Qué decían los reinos alrededor de Judá cuando supo que salía a la batalla contra Etíope, contra los etíopes que tenían 1 millón de guerreros y 300 carros de guerra? ¿Qué decían los vecinos? Uy, te hemos preparado porque eso allá van a perder y nos vamos a apoderar de lo que ellos tienen en Jerusalén y en sus alrededores. Uy, los van a matar a todos, no va a quedar ninguno. Óyeme, la gente decía que para ellos ya no había nada que hacer. Pero cuando regresaron a Jerusalén, no solamente fue con la victoria contra los etíopes, sino que regresaron con un grande botín de lo que le quitaron a los etíopes, pero también de las ciudades alrededor de Gerar. Digo conmigo, Dios tiene un grande botín y aún más allá es la bendición de Dios sobre mi vida. Así es. Así es. Sigamos acá. Dios entonces respondió al rey Asa dándole gran victoria. El rey Asa fue un hombre sensible a la voz de Dios. Vamos a estudiarlo. Segunda de Crónicas 15, allí mismo, versículos 1 al 16. Mire lo sensible de Asa a Dios, de este rey. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días has estado en Israel, ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras del profeta y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, o sea, cuando tenía 15 años en el gobierno. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído. ¿Se acuerda del botín que tomaron de los etíopes y de las ciudades alrededor de Gerar? De ese botín tomaron y sacrificaron para Jehová Dios del botín que habían traído. Mire, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Pregunta, ¿qué tal el botín? ¿Qué tal usted empezar una hacienda? Y empieza una hacienda comprándose 700 bueyes y 7,000 ovejas. Imagínate, ¿cómo es esa hacienda? Uy, hermano, eso no es una hacienda. Eso es una ¿qué? Una haciendota. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Ofrecieron eso a Jehová, su Dios. Entonces, versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer.
Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Es lo que nos muestra aquí la palabra del Señor. Versículo 16. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Mire que el rey Asa viene con su ejército de esta gran victoria que Dios le dio, con este gran botín que el Señor le dio. Y sale a él un profeta. Este hombre se llamaba Azarías, hijo de Obed. Y viene este profeta y le habla de parte de Dios: si ustedes volvieren, permanecieren en el Señor, Él va a estar con ustedes. Y mire que cuando el rey Asa escucha esta palabra de Dios, ¿qué es lo que hace él inmediatamente? Él la obedece. Porque Asa era un hombre sensible a la voz de Dios. Él escucha la profecía, él escucha la voz de Dios, él escucha la palabra de Dios y él obedece con diligencia. Él no dijo: no, pues para el próximo año, este 2025 todavía voy a andar relajado. Para el próximo año me voy a meter todo con el Señor. ¿Y en el 2025 estamos? ¿No ve la violencia? ¿No ve las guerras propias y en las naciones de la tierra? Solamente Dios, ¿qué? Solamente Dios lo conoce. ¿Y todavía estás diciendo que el próximo año? Asa no, Asa fue un hombre diligente. Versículo 8, mire, 15:8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. ¿Sí ve? Fue un hombre que obró con diligencia. Yo pregunto, ¿lo que escuchamos de Dios lo colocamos por obra o todavía está en veremos? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que debes de hacer y no lo has hecho? Asa, un hombre sensible a la voz de Dios, obró diligentemente. Vemos esta sensibilidad en el versículo 8, en la parte final. Dice así: y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Mire que él también repara el altar de Jehová. Él obra con diligencia. Él quita la idolatría en medio de su pueblo. Y lo que hace es reparar el altar de Jehová Dios. ¿Y por qué hace él esto? Porque él es un hombre que es sensible a la voz de Dios. Mi amado, hay que reparar y hay que sanar el altar con Dios. ¿Cuánto lo cree? Mire, Asa también congregó al pueblo a buscar de Dios. Versículo 9. Después reunió a todo Judá y a Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Le reitero que por este tiempo el reino de Israel estaba dividido en dos. Y los del reino de Israel, los del reino del norte, se pasaban al reino del sur, al reino de Judá, porque sabían que Jehová estaba con el rey Asa allá en el sur. Se pasaban del norte, se pasaban ¿para dónde? Para el sur, porque sabían que Jehová estaba con él. ¿Y qué es lo que hace Asa? Convoca al pueblo, los congrega, hace una asamblea y llama a todo el pueblo, y a los extranjeros que están con él también los llama para que vengan y se congreguen en el nombre del Señor su Dios. Entonces vemos de que este hombre era sensible a la voz de Dios. También vemos en este hombre que sacrificó ofrenda de adoración y de agradecimiento al Señor. Versículo 11. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Wow. Era un hombre que entendía para quién hacía las cosas. Él dijo: del botín que hemos traído, de allí vamos a dar para Dios.
y dieron en sacrificio al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas. Este fue un sacrificio de adoración y de agradecimiento al Señor por la gran victoria que les había dado. ¿Qué vemos en Asa? Un hombre como sensible a las cosas de Dios. Quitó la idolatría de en medio de su pueblo. Aún en el versículo 16, miren lo que pasa. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Miren lo que es una persona sensible a Dios, a las cosas de Dios, a la voz de Dios. Su mamá era la reina madre, y por ser la reina madre, entonces era venerada por el pueblo. Era la mamá del rey, era la reina madre. Pero ella cometió un gravísimo error, y es que ella construyó una imagen de acera, o sea que ella era idólatra. Su madre, no estamos hablando de una desconocida, estamos hablando de alguien de su casa, la que lo parió, su mamá. Tenía esa dignidad, era la madre reina, la reina madre. ¿Y sabe qué hizo Asa? Le quitó la dignidad. Dijo, qué pena me da, usted es mi mamá, seguirá siendo mi mamá, pero ya no es la reina madre. Le quitó la dignidad, le quitó la posición, le quitó el puesto que él tenía. ¿Pero por qué, mijo? Porque usted es un idólatra. Usted hizo una imagen de acera, y cogió la imagen de acera, la desmenuzó y la tiró en el torrente de Cedrón. Mire este hombre. Mire este hombre, no sé si usted está entendiendo lo que Dios le está hablando. No sé si usted está percibiendo en el espíritu lo que el Señor está hablando a la iglesia. Un hombre sensible a las cosas de Dios. Un hombre que le quitó la posición a su mamá, le quitó la dignidad. Un hombre que aún consagró para Dios riqueza, versículo 18. Leamos el 18. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado. ¿Qué consagró para Dios? Plata, oro y utensilios. O sea, del botín de la herencia, él no dijo, no, esta es mi herencia, esto me lo dejó mi papá, mi papá me dejó esto, el rey que ya había muerto, su papá que también fue rey. Esto es mío, esta es mi herencia. No, él cogió esa plata y ese oro con los utensilios, más la plata y el oro que él colocó, todo eso lo llevó ¿a dónde? A la casa de Jehová, lo consagró para Dios. Es un hombre que tenía su corazón en Dios, su corazón no estaba en las cosas materiales. Un hombre sensible a las cosas del Señor. ¿Y cuál es el resultado de la sensibilidad a Dios? Escuche bien, versículo 19. Mire lo que hace Dios, versículo 19. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. 35 años. Este hombre tuvo la paz de Dios. Este hombre tuvo la bendición de Dios. Este hombre contó con el favor de Dios. Recordemos que él se reunieron en Jerusalén cuando trajeron este grande botín en el mes tercero del año decimoquinto. O sea, a los 15 años de su reinado. ¿Y hasta cuántos años le dio paz? ¿Qué dice la Biblia? Hasta los 35 años. ¿Cuánto le falta a 15 para llegar a 35? Sume, reste, multiplique, divida. 20 años. 20 años donde este hombre, Dios le dio paz con sus enemigos. En 20 años el reino de Judá creció, las ciudades crecieron, fueron amuralladas, avanzaron grandemente. Pero ¿qué pasó? Porque hasta aquí todo está a pedir de boca. Hasta aquí todo es una maravilla. Aquí todos decimos gloria a Dios, aleluya, hay poder en Cristo, bendito es el Señor. Oh, Shakira Robocó, hasta en lenguas hablan.
Hasta aquí todo es una maravilla, hasta aquí todo es una bendición. 20 años después de que viene la palabra de Jehová, es un hombre sensible a Dios y Dios le da victoria y Dios le dio la paz alrededor de su reino y en su reino. Pero ¿qué pasó? Segunda de Crónicas 16, 1 al 10. Mire lo que pasó. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramat para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa, mire lo que pasó. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí que yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Nectalit. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramat y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramat la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó Geba y Amispa. En aquel tiempo vino el vidente, mire, Dios envió el profeta, Dios envió el vidente, el que tenía la palabra de Dios, el que trajo el consejo de Dios. ¿Qué pasó? En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no era un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho, le dijo Dios a través del profeta, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Qué pasó con Asa? ¿Sabe qué le pasó a Asa, el rey de Judá? Perdió la sensibilidad de ¿quién? Perdió la sensibilidad de Dios. Antes Dios hablaba y él diligentemente obedecía. El pórtico de la casa de Jehová estaba dañado y él lo reparó. De la riqueza, de la bendición que Dios le daba, él sacaba para la casa de Jehová oro, plata, bueyes, ovejas. Pero ahora todo eso quedó atrás. Todo eso es tiempo pasado. Ahora Asa es otro hombre que ha perdido la sensibilidad. ¿Qué pasó? Vino Baasa, rey de Israel, el rey del norte, y empezó a construir una ciudad que quedaba, era limítrofe, una ciudad limítrofe, que quedaba entre Judá e Israel, o sea, entre el reino del sur y el reino del norte. Entonces vino Baasa, rey de Israel, el reino del norte, y empezó a construir esa ciudad, la ciudad de Ramat. ¿Para qué? Para que los del reino de Israel no se pasaran al reino de Judá. Porque recuerde que la gente se pasaba del reino del sur, del reino del norte, perdón, al reino de Judá. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con ellos. Y resulta y acontece que él ya no vio ese flujo de personas que venían a él. Y entonces él lo que hizo fue alianza con el rey, pero no el rey de los cielos, sino con Ben-Hadad, rey de
lo que dice aquí la escritura, rey de Siria. Vamos a leerlo. Entonces, versículo 2, sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Nectalit. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramat y abandonó su obra. Ahora, ¿con quién está haciendo alianza el rey Asa? Con el hombre. Ya su confianza y su mirada no está en el Señor, sino que su confianza y su mirada está en los hombres. Ha perdido su fe en el Señor. Ahorita depende de lo que alguien pueda hacer por él, pero ese alguien no es Dios, sino que es el hombre. Y mire lo que este hombre hizo, hermano. Aún lo que era el oro y la plata de la casa de Jehová, él sacó el oro y la plata de la casa de Dios para hacer un pacto con el hombre. Lo que habían consagrado para Dios, ahorita lo profanaron, entregándoselo al hombre. ¿Qué pasó con Asa? Perdió la sensibilidad. ¿Qué pasó con este hombre que se apropió de los pactos de Dios, que confiaba en el Señor, que obró diligentemente? Perdió la sensibilidad. Y cuando Dios envió al vidente, el profeta, el que Dios envió para darle el consejo que viene de lo alto, ¿qué fue lo que hizo Asa? Endurece su corazón a la voz de Dios. Versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y aún Asa empezó a oprimir a algunos del pueblo. Asa perdió la sensibilidad de Dios, y cuando Dios habló, ya su corazón estaba como, estaba endurecido como una piedra. Atrás quedó el hombre sensible a Dios. Atrás quedó el hombre de fe. Atrás quedó el hombre que se apoyaba y confiaba en el Señor. Ahorita confiaba, era en lo que él podía hacer en pacto con otros hombres. Ya no caminaba por fe, caminaba por vista. Ya no le creía a Dios, le creía al hombre. Menospreció lo que había consagrado a Dios, pues sacó el oro y la plata de la casa de Jehová, y aún dio ofrendas de su propio tesoro para dárselo al rey de Siria. Perder la sensibilidad es cuando no le damos el valor a lo que es verdaderamente importante. Orar es perder el tiempo. El que pierde la sensibilidad. Venir a la iglesia, ¿para qué? Tengo cosas más importantes. Adquirir conocimiento de la palabra de Dios no tiene sentido. Servir a Dios, no. Tengo compromisos aún más grandes. Cuando eso pasa por nuestra mente y nuestro corazón, es porque ya se ha perdido, ¿qué cosa? La sensibilidad a Dios. ¿Y qué le pasó a Asa? Versículos 11 al 14. De allí, de Segunda de Crónicas 16. Leámoslo desde el 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino que buscó ¿a quién? A los médicos. Él ya no se apoyaba en Dios. ¿Él en quién se apoyaba? En el hombre. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Hasta el año 35 de su reinado tuvo paz.
Murió en el año 41 de su reinado. O sea que tuvo 6 años, escúcheme bien, 6 años, donde este hombre perdió la sensibilidad a Dios. Y terminó enfermo de los pies, terminó en guerra con vecinos y a lo último también murió. ¿Pero sabe por qué murió? Porque no buscó a Dios, sino que buscó ¿a quién? A los hombres. Dice, y no buscó a Jehová en su enfermedad. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, versículo 12, sino a los médicos. Y por cuanto tuvo su confianza en los hombres y no en el Señor, mi amado, Asa tuvo 6 años de incertidumbre y aún de enfermedad, y todo por no buscar del Señor. ¿Qué le pasó al rey Ezequías cuando el Señor le dijo, organiza tu casa, tu reino, porque te vas conmigo ya? ¿Qué hizo Ezequías? Clamó a Jehová el Señor. Y el Señor le dijo, Ezequías, tranquilo, ¿te doy cuánto? 15 años más de vida. Porque le buscó. Este no buscó a Dios y por eso la enfermedad se lo llevó. Hay personas, mi amado, que las enfermedades se lo llevan. ¿Sabe por qué? Porque no buscan y no claman al Señor. Colócate en pie. Vamos a orar. Papá Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hemos estudiado a Asa, rey de Judá, como un hombre que por 25 años en su reinado fue un hombre sensible a la voz de Dios. Fue un hombre que caminó con el Señor. Fue un hombre que obedeció a Dios. Dios enviaba al profeta, Dios enviaba su palabra y Asa diligentemente obraba. Dios hablaba, él obedecía. No daba espera a desobedecer, no, inmediatamente obedecía. Era un hombre sensible a Dios. Era un hombre que le dio la importancia a Dios y a las cosas de Dios. Reparó el pórtico de la casa de Jehová. Sacrificaba bueyes, ovejas. Del botín sacaba para sacrificar a Jehová en adoración, en gratitud. El profeta venía y lo escuchaba diligentemente. Quitó la idolatría de su reino. Aún hasta su madre le quitó, depuso la dignidad que tenía su madre. Su madre era la reina madre y solo le dejó el título de madre, porque pues esa no se lo podía quitar. Ya no era la reina madre, solo era su madre. Ya no fue vista su madre con los ojos que antes fue vista, porque era una idólatra. Y él la depuso de su dignidad, porque Asa tenía compromiso con Dios y no con los hombres. Era su madre, pero la depuso, porque por encima de su mamá estaba su compromiso con el Señor. Mi amado, cuántas cosas de Dios y al mismo Dios has dejado. Hasta ese momento no. Hasta este momento era sensible. Y hasta el año, Señor, 25, hasta el año 35, fue un hombre que tuvo la paz de Dios a su alrededor. Fue un hombre que su reino creció, avanzó, fortificó ciudades, o sea, las hizo desde cero, las fortificó, las llenó de murallas. Tuvo paz. Su economía avanzó, creció, su reino se posesionó. Pero cuando era el año 35, Asa cambió. Perdió la sensibilidad. No fue el mismo. Y cuando el rey Baasa, del rey de Israel del norte,
empezó a construir Ramat, una ciudad limítrofe, y no permitía que los de Israel pasaran a Judá, ya Asa no buscó a Dios, sino que buscó a los hombres e hizo pacto con el hombre, con Ben-Hadad, rey de Siria. Y aún profanó lo que se había consagrado para Dios, porque del templo de Jehová sacó el oro y la plata, las cosas sagradas de Dios, y se la dio a Ben-Hadad, rey de Siria. Despreció las ofrendas, despreció lo que antes había sido consagrado para el Señor, y aún de su propio tesoro particular ya no daba para Dios, no bendecía la casa de Dios, sino que lo que hacía era pacto con los hombres. Asa tuvo 6 años, Señor, difíciles, los últimos de su reinado. Se enfermó de los pies y no buscó a Dios en la enfermedad, sino que buscaba era a los hombres, la medicina que el hombre le podía dar. No le pidió a Jehová y la enfermedad se lo llevó. ¿Por qué? Porque Asa, dice la Biblia, no buscó a Jehová en su enfermedad. Los últimos 6 años de Asa, este hombre perdió la sensibilidad. Vino el profeta, vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y ya Asa no escuchó la voz de Dios. Es más, metió a la cárcel al vidente, al profeta, lo metió a la cárcel. Perdió la sensibilidad. Señor, no queremos perder esa sensibilidad que tenemos contigo, Dios. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar, Señor. Sopla como el viento. De tu avivamiento, satura todo.
sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Señor, Padre en Asa, Rey de Judá, allí nos vemos, cuando somos sensibles a Dios y Dios habla y caminamos en obediencia. Dios nos da su palabra, venimos a la iglesia con gozo, con alegría, danzamos, bendecimos al Señor con nuestra alabanza, nuestra adoración. Pero también vemos ese Asa cuando perdemos la fe. Ya el Asa sensible, el hombre de fe, el que sirve a Dios, ha pasado y vemos un Asa nuevo, pero no para bien, endurecido su corazón. Ya Dios habla y no obedece. El vidente viene con el consejo de Dios y lo mete a la cárcel. O sea, esa palabra, ese consejo de Dios está en la cárcel del corazón y no da fruto, porque esa palabra está en la cárcel, no tiene libertad. Esa palabra de Dios está encarcelada. Ábrele las puertas a la palabra de Dios, que la palabra de Dios fluya y sea libre en nuestros corazones. No encarceles más la voz de Dios, no encarceles más el consejo de Dios. Abre tu corazón al Señor. Padre, no queremos en nuestras vidas el Asa de los últimos 6 años de su gobierno, de su reino. De los 36 hasta el año 41 de su reinado fue un Asa diferente, para mal. Ya no fue el mismo. De los primeros 35 años ya no fue el mismo. Pero sabes una cosa, Dios está aquí y Dios nos ha convocado, porque Dios es un Dios de oportunidades, porque Dios es un Dios de gracia, porque Dios es un Dios de misericordia. No te apoyes más en el hombre. Acuérdate cuando Dios te dio la victoria y confiaste en Él y no en el hombre. A Asa se le olvidó la victoria que Dios le había dado sobre los etíopes, que tenían 1.000.000 de guerreros y 300 carros de guerra, más carros con caballos y guerreros, sus jinetes. A Asa se le olvidó. A ti y a mí, que no se nos vaya a olvidar quién nos ha dado la bendición, quién nos ha dado la victoria. Deja de colocar tu mirada en los hombres y pon tu mirada en el Señor. Dios nos ha convocado.
Canta conmigo, iglesia. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed, oh Dios, de sacia ti. nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, que tu espíritu descienda, sacia nuestra sed, que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará. Así es, Señor Jesús. Nos has convocado en esta tu casa, Rey de Gloria, para recuperar la sensibilidad, para que el fuego del Espíritu que se extinguió vuelva a avivarse. Aviva el fuego del don de Dios que hay en tu vida y en mi vida. Volvemos a la sensibilidad de Dios. Volvemos a las aguas de Dios. Volvemos a dar fruto para Dios. Volvemos a darle la importancia a lo que es verdaderamente lo más importante: el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Dele ese fuerte aplauso a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre, a su nombre y a su pueblo. Victoria, victoria, victoria es la que Dios nos dio y nos da en esta mañana. Gloria.